si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y te vamos a hacer llegar una Biblia para que puedas abrirla y seguir el estudio con nosotros en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, que lo empezamos la semana pasada y nos quedamos a la mitad del capítulo, pero vamos a ver cómo cambia un poco la narrativa de lo que venimos viendo. Y si te das cuenta, hasta ahora Génesis se ha centrado en la creación del hombre, en Dios como el creador, en Dios restaurando otra vez el orden, Dios gobernando, Dios enseñándoles quién es Él, y la humanidad en un constante abandono de quién es Dios y en una constante rebeldía hacia Dios. Y lo que venimos viendo es eso, una tras otra. Parece ser que la humanidad está empeñada en rebelarse a Dios. Y algo que vamos a ver en el capítulo 11, que la narrativa un poco de la historia va a cambiar. Y vamos a saltar a llegar a un lugar, a lo mejor hasta un nombre que te suena conocido de la Biblia. Pero lo que vimos la semana pasada es como simplemente la humanidad se empieza a extender después del diluvio, y entonces Dios les dice: reproduzcanse, poblen la tierra otra vez. Y entonces la humanidad decide que no, que ellos tienen una mejor idea que Dios, y entonces se quedan todos juntos, quieren hacer su propio sistema religioso y sus propios dioses, empiezan a hacer su propia nación. Si te acuerdas, Nimrod tiene mucho que ver aquí. Era el primer poderoso de la tierra y el primer gobernante que se levanta contra Dios, ¿no? Y entonces crea esta ciudad llamada Babel, que es el principio de lo que conocemos. Y es muy importante esto, el imperio babilónico, que va a venir mucho después, pero es fundado aquí sobre Babel. Y entonces ellos dicen: ok, construyamos una torre y lleguemos hasta el cielo. Y sus planes eran una vida sin Dios, no solo una vida sin Dios, sino buscando un Dios fuera del Dios verdadero, en una total rebeldía con Dios. Y Dios decide hacer algo como juicio y al mismo tiempo mostrar misericordia a ellos. Y entonces ellos hablaban todos el mismo idioma. No sabemos a ciencia cierta cuál era, posiblemente era el hebreo. Y Dios decide así, mientras ellos están construyendo su vida y su nación sin Dios, y están viendo por sus propios intereses, y entonces ya el Dios del sol y las estrellas y todo eso, pero no el Dios verdadero, Dios decide confundirles y entonces reparte lo que son idiomas. Y de ahí vienen muchos de los idiomas, o las raíces de los idiomas que tú y yo conocemos. Y entonces de repente ellos están construyendo su vida y están construyendo sin Dios y en contra de Dios, y de repente ya no se pueden entender el uno al otro. Y ya no hay manera de comunicarse, no hay inglés sin barreras, no puedes entrar a YouTube a ver videos de cómo aprender un nuevo idioma. Simplemente eso, son repartidos los idiomas como un poco de misericordia, pero también juicio, y que no siguieran en su maldad, y Dios les estorba. Y lo que vimos la semana pasada es eso, que Dios a veces tiene que actuar de esta manera, estorbándonos en nuestros planes sin Él. ¿Por qué? Porque el camino que llevamos no nos conviene, y el camino que llevamos no va a terminar bien, y por misericordia Dios decide estorbarnos y usar situaciones como estas para que ellos no sigan. Y entonces esto que ellos no querían hacer como humanidad, que era repartirse a toda la tierra, Dios los obliga a eso con los idiomas. Y ya pues no te entiendes con el que te entendías, y estabas construyendo muy bien y te sentías muy cómodo, y entonces tienes que agarrar los tuyos y los que sí entiendes y caminar y buscar tu propio lugar, porque iba a ser imposible entender este nuevo idioma. Y entonces empieza a ser repartidos por toda la tierra, y empiezan a llegar la humanidad por toda la tierra y a poblarla. Y entonces muy interesante, después hablaremos un poco más acerca de esto, pero vamos a ver que lo que sigue del capítulo 11 es otra genealogía. Es otra vez muchos nombres. Pues vamos a ver esta genealogía, pero tienes que saber que esta genealogía tiene un propósito muy claro. Y lo que va a hacer esta genealogía es saltar generaciones, pero nombrándonos las personas que vivieron. Porque acuérdate, todo esto, la Biblia tiene un solo propósito. Y desde Génesis y la caída,
simplemente el hombre cayó y Dios ya tenía un plan para redimir al hombre. Y entonces toda la Biblia, desde principio a fin, lo que está tratando de decirte es cómo es este plan y hacia dónde va. Y esta genealogía simplemente es unir hilo con hilo y ficha con ficha para llegar al plan de Dios para la humanidad. Entonces mira, capítulo 11, versículo 10, dice: estas son las generaciones de Sem. Y si te acuerdas, Sem es el hijo mayor de Noé, y que Dios decide eso, bendecir a Sem, y entonces sabe cómo va a ser Cam y su familia. Y te acuerdas esta profecía que da Noé acerca de Cam y de su familia, de Canaán. Pero la bendición está sobre Sem por gracia de Dios. Y Dios simplemente vamos a ver que escoge esta rama de Noé, esta familia de Noé, la familia de Sem. Y estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y lo que vamos a ver es eso, cómo de repente este llamado de Dios, que es la salvación, y que es este llamado a conocerle y a hacer su voluntad, y muchos de nosotros, Dios nos llama y nos salva, pero después tenemos que saber cuál es el plan para nuestra vida. Y vamos a ver cómo es esto, y simplemente son como fichas en este tablero para llegar a un propósito. Y esto es lo que está diciendo, y va a ligar estos nombres y estas fichas de tablero, porque Dios sigue adelante con su plan, que es redención. Versículo 11: y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y versículo 14: Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y ya aquí empieza a sonar un poco más a lo que quiere decir Eber, que es donde viene la nación de los hebreos. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram. Y entonces ya te empieza a sonar un nombre. Y estamos hablando de generación tras generación. Dices, bueno, Dani, a mí no me importa mucho, la verdad no me importa mucho, pues el papá de quién fue y quiénes fueron sus hijos y cuánto vivieron. Pero tienes que saber esto. Para este entonces, y esta genealogía que se lee muy rápido, o sea, son casi 2000 años, de generación a generación y de generación a generación. Y parece ser que nadie hizo algo suficientemente digno de ser contado en estas generaciones. ¿Sabe eso? Y su papá fue y este fue su hijo, y tuvo hijos e hijas, y vivió tantos años, y el siguiente, ya ni siquiera se nos dice como en otras genealogías que leímos atrás, y murió, ¿no? Que el punto era más atrás eso, que viéramos cómo la muerte entró. Pero en este punto realmente no nos está hablando acerca de la muerte de ellos, ni siquiera lo importante que fueron cada uno, sino lo que quería ligar este pasaje era ligar a Sem, el hijo de Noé, en este nuevo mundo después del diluvio, con este tal Abram. Y eso es importante porque cuando Jesús viene al mundo, Jesús es conocido no solamente como el hijo de David, como una promesa del Mesías, que Dios le prometió a David que de su simiente vendría el Mesías. No solamente es conocido como el hijo de David, sino también es conocido como el hijo de Abraham.
el hijo que esperaban de la promesa. Y entonces tú puedes estudiar tu Biblia y ver cómo generación tras generación no se perdió el hilo de dónde viene el plan de Dios, desde Abraham y mucho más hacia atrás, desde Adán. Porque Jesús también es esto, el hijo de Adán. Y es este que tenía que venir a redimir al hombre. Y por eso Dios se hace hombre, como tú y como yo. Porque lo que buscaba redimir era eso, la humanidad. Y era necesario que Él se vistiera así, de hombre, y 100% hombre, pero 100% Dios. Y esta genealogía lo que hace es ligar precisamente eso, el plan de Dios desde el antiguo mundo, antes del diluvio, desde Adán. Y luego ligarlo al nuevo mundo después del diluvio con Sem. Y luego pasan generaciones y ve, la genealogía está intacta. Y luego en Lucas tú puedes leer la genealogía de Jesús y ver cómo llega hasta acá. Una genealogía intacta. Ve para mucho más evidencias de esto, de que la Biblia no pudo haber sido inventada por los hombres. O sea, ¿quién se tomaría el tiempo para buscar y ligar generación tras generación tras generación? Y simplemente eso, Dios está ligando desde el principio y está llegando hasta Abraham. Y Dios tiene un propósito. Eso parece ser que nadie en estas generaciones hizo algo lo suficientemente digno de ser contado. Pero hasta que aparece Abraham. Y tú tienes que saber esto. Tú puedes esforzarte por hacer todos tus planes en el mundo, en la vida, por todos esos sueños que tienes en tu vida, pero al final si tu vida apareciera en un libro como la Biblia y se contaran de generación en generación tu familia, si realmente no hiciste algo eterno, de valor eterno, las cosas que a Dios le importan, simplemente serás un número más y una ficha más. Pero vamos a ver que este hombre es digno de que su historia sea contada, porque este hombre hizo cosas de valor eterno en su vida. Y decidió escuchar a Dios y decidió, dejó una huella. Si realmente tú quieres dejar una huella en este mundo, está bien, estudia, está bien, haz cosas que te gustan, pero ninguna huella va a ser suficiente, sino una huella eterna, como haciendo la voluntad y el plan de Dios para tu vida. Y vamos a ver eso, que este hombre confía en Dios, que es más, este hombre es llamado amigo de Dios. Ninguna otra persona tiene tal título en la Biblia. Y Abraham va a ser llamado eso, amigo de Dios. Y vamos a entrar a otra etapa de la historia de Génesis. Y de repente hablar mucho de la creación y la maldad del hombre. ¿Sabes a qué vamos? En que Dios escoge a un hombre para hacer un pueblo. Y vamos a hablar de Abraham. Y si has escuchado la historia de Abraham, has escuchado acerca de su fe. Y tú puedes pensar, bueno, yo la verdad es que no tengo la fe como la de Abraham, pero tienes que saber que sí tienes al mismo Dios en que Abraham había puesto su fe. Y simplemente está ligado así por historias. Versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Bueno, no terminé de leer el 26. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y simplemente nos da este detalle. Y a lo mejor ahorita Lot no importa tanto, pero más adelante va a ser importante en la historia. Y no solo eso, mira versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré. Harán, quien era el papá de Lot. Quiere decir que Lot quedó huérfano, posiblemente cuando estaba un joven. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos.
Y nos da esos pequeños detalles que los vas a necesitar para ligar la historia más adelante. Acerca de Lot, acerca de que el papá de Lot había muerto. Versículo 29, el papá de Lot era hermano de Abraham. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30, y nos da un poco de contexto y de la situación de Abraham. Mas Sarai, que era la mujer de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Ahora, esto para alguien de este tiempo, y acuérdate, era el mandamiento de Dios, pero no solo eso, o sea, no tener un hijo era una aflicción. Y nos da un poco acerca, el contexto acerca de cuál era la situación de Abraham. Abraham era un hombre que tenía un sobrino llamado Lot, que había muerto su padre, pero no solo eso, sino nos da la situación de su esposa y nos pone un poco en el contexto, porque es importante que veamos quién es el hombre que Dios escoge. Y tú cuando ves la historia atrás y cuando piensas en hombres así grandes de la Biblia como Abraham, o sea, tú piensas, no, pues, o sea, seguramente estos cuates eran superhéroes y eran, o sea, gente súper espiritual y gente que era súper buena y entonces merecía estas cosas, pero vamos a ver que no, que Abraham era una persona como tú y como yo, con rollos familiares. Ahorita vamos a ver incluso de dónde venía él, con problemas porque su mujer no podía tener un hijo. Entonces algo de lo que pasa es que Lot, que había quedado sin padre y ya estaba un poco grande, Abraham lo toma casi como si fuera un hijo y arrastra con él casi toda su vida, y a veces Lot lo mete en problemas más adelante. Pero nos está dando el contexto. Y versículo 31, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Ahora, dice de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y Ur de los Caldeos, tienes que saber que en este tiempo la humanidad seguía su curso del pecado y descendiendo cada vez más y descendiendo cada vez más, porque Ur de los Caldeos era un lugar totalmente idólatra. Tienes que saber que eran tiempos muy oscuros donde nadie buscaba a Dios, donde parece ser que generación tras generación tras generación Dios no es más que un simple cuento para los niños. Y donde sí dice mi papá que su papá y el papá de su papá pues todavía platicaron con el bisatatarabuelo Sem y les platicó acerca de Dios y del diluvio, pero esos son cuentos y esos son historias. Y la humanidad ya se había inventado su propio sistema religioso, ya se había inventado sus propios dioses, porque el corazón del hombre es una fábrica de dioses. Y Abraham, que era entonces un idólatra, un pecador, alguien que adoraba a otros dioses totalmente diferentes, nadie estaba buscando a Dios en este tiempo. Y entonces ahí tienes más del contexto de Abraham. Era un hombre pecador, con problemas familiares, con aflicciones en su vida por su mujer. Y esta simplemente nos da este detalle de esterilidad de su mujer, pero también nos habla acerca de la vida espiritual de ellos, una vida espiritual estéril, sin poder dar frutos, o sea, realmente sin vida. Y por lo que no nos dice este texto, pero Hechos capítulo 7, Dios nos dijo, Dios le dijo a Abraham, desde antes de que salieran de Ur de los Caldeos, Dios le dijo a Abraham que saliera y fuera a la tierra de Canaán. Ahora, la tierra de Canaán, vamos a ver qué es esto, la tierra prometida. Y Dios va a escoger a un hombre para ser un pueblo. ¿Y por qué va a ser un pueblo? Porque de ese pueblo va a venir el Salvador.
Todo es el mismo plan desde el principio, desde que el hombre cayó. Y vemos un poco que vamos a ver a Abraham, a este hombre, el padre de la fe, como lo que es un hombre de carne y hueso, con sus problemas, con sus rollos, viniendo de este contexto. Y yo pensaba esto cuando tú y yo miramos nuestro contexto y el contexto de nuestra familia. Sin Dios, para algunos o sea, pensar en lo que vivieron tus padres y en lo que vivieron los padres de tus padres. Así sin Dios podríamos pensar que mucho de nuestro pasado y el pasado de nuestros antepasados eso está vergonzoso. O que sucedieron cosas que no, sin sentido, o sea, que no sabemos por qué sucedieron, o que sucedieron cosas injustas. Pero la historia familiar de cada uno, de tus papás, de tus abuelos incluso, muchas de esas decisiones que tomaron, Dios estaba guiando los pasos para que tú hoy llegaras hasta aquí y te encontraras con Él. Cuando vemos las situaciones del pasado y nuestro contexto y de dónde venimos, con Dios en medio, podemos ver que sí hay un propósito para el hombre. Si tú sacas a Dios de la ecuación de lo que ha pasado en tu familia y en tu vida y en la vida de tus papás, pues simplemente el sufrimiento no ha tenido sentido y las decisiones no han tenido sentido y ha sido como estar rebotando de un lado a otro. Pero si Dios lo pones en el centro de la ecuación, sabes, ok, puedes encontrarle propósito a una de las cosas más injustas que han pasado en tu vida. Y piensa eso y hoy puedes llegar con tus papás y preguntarles, oye, ¿me platicas cómo se conocieron tú y mi papá? Y a lo mejor ya te lo han contado, pero que lo puedas ver con estos lentes. Ok, Dios tenía un propósito. Y aunque muchos de ustedes pudieran haber sido eso o un accidente para alguien más, para Dios no fue un accidente. Porque si Dios está en la ecuación, entonces todo tiene propósito. Y eso te trajo hasta aquí para que conocieras a Dios. Y Dios ya le había hablado a Abraham acerca de ir a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y él quería enseñarle cosas. Y algo que vemos en el versículo 31 es que Taré, el papá de Abraham, se va con Abraham y va con Lot. Pero Dios había llamado a Abraham y vamos a ver que Abraham empieza a obedecer, pero empieza a obedecer a medias. Y vamos a ver a este hombre, un héroe de la fe, un héroe de la Biblia, tal y como es. Cuando Dios escoge a un hombre, no lo escoge por sus virtudes, no lo escoge porque pueda ser muy bueno, no lo escoge porque le convenga incluso, sino lo que sabemos de los hombres que Dios escoge es que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, lo que nadie escogería, lo débil. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para que vean que de hombres y mujeres así débiles, que nadie se pelearía por ellos. Dios puede hacer una obra hermosa. Por eso te conviene no sentirte el que todas las puedes, porque la verdad es que ni es cierto, ni todas las puedes. Te conviene saberte que eres débil. Porque entonces entiendes que Dios puede mostrar todo su poder a través de tu vida. Y Dios llamó a este hombre que era un pecador
Vamos a ver después que era un necio, era un testarudo, que cree que tiene una mejor idea que Dios, que piensa que él puede solo, que es un campeón, que cree tener la razón en todo. No estoy hablando de ti, estoy hablando de Abraham. Y vamos a ver que empieza obedeciendo a medias, porque el versículo 31 nos dice eso, que se fue, o sea, ok, sí vamos a ir hacia Canaán, pero primero me llevo a mi papá y me llevo a mi sobrino y vámonos todos, él queriendo jalar para todos lados con la familia. Pero mira, versículo 31, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Harán está antes de llegar a Canaán. Entonces como que iban en el camino y estaban decididos en ir allá, aunque obedeciendo más o menos a medias, porque vamos a ver que Dios no le pide que lleve a su familia, pero de repente se encuentran en Harán. Y vamos a ver que se sienten cómodos ahí porque se quedan ahí, y Dios ya le había dicho a Abraham que fuera hacia la tierra de Canaán. Versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Quiere decir que, o sea, llegaron a Harán cuando la indicación había sido ir hacia Canaán, y simplemente se sintieron cómodos ahí, y tuvo que pasar esto, y tuvo que pasar hasta que el padre de Abraham muriera. Y a veces somos así. A veces Dios está pidiendo algo de nosotros y nos está llamando y dice: sí, Señor, nada más, o sea, espérame tantito, ¿no? Y nos acomodamos muy bien, y Dios tiene que hacer cosas y dejar que sucedan cosas para hacernos reaccionar. Porque mira, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Esta era la indicación para Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y entonces Dios está escogiendo a Abraham y le está diciendo: oye, yo tengo algo para ti y necesito que confíes en mí en esto. Necesito que hagas esto en tu vida, que te separes, porque el llamado, tienes que saber eso, el llamado es personal. Y está increíble si tienes papás cristianos, pero tienes que saber que Dios te está llamando a ti de manera personal. Que tu relación con Dios es personal, y tu relación con Dios no depende de que tu mamá qué tan buena cristiana sea o no. Dios te está llamando a ti de manera personal y te está diciendo: hey, no voltees a ningún otro lado, es contigo. Versículo 2, y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y entonces algo que empieza a dar Dios a él son promesas. Y muy importante las promesas que Dios le está dando, porque le está diciendo: haré de ti una nación grande, Abraham. Pero si te acuerdas atrás en el capítulo 11, para tú poder hacer una nación grande necesitas tener herederos y familia. Y había un detalle grande: la mujer de Abraham no podía tener familia. Y cuando Dios viene a nuestras vidas y se presenta y nos escoge y nos llama, una de las cosas que pasan es que no solamente nos promete cosas, sino también nos pide dejar cosas. Y fíjate, siempre van las dos cosas acompañadas. Dios te dice: mira, tengo esto para ti. Y no es que cierre la mano y te diga: bueno, ya la vas a ver si obedeces. No, te dice: esto es lo que tengo para ti.
Pero primero tienes que dejar algo en tu vida. Y Dios le está dando unas grandes promesas a Abraham. Y le está diciendo, ok, yo sé que tu esposa es estéril, pero haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esta promesa vamos a ver todo lo que involucra y vamos a estar hablando de eso en la siguiente semana. Pero Dios primero le dice, sabes que tienes que dejar algo y tienes que dejar. ¿Por qué le está pidiendo que deje su tierra y su parentela? Porque era algo que le estorbaba a Abraham. Para muchos de ustedes lo que Dios está pidiendo no es dejar a tus papás porque aún no estás en edad de salir. Va a haber un tiempo, y cuando sea el tiempo yo voy a estar atrás de ti y decir, oye, ya es hora, es hora de que consigas un trabajo y órale, ¿no? Pero la mayoría de ustedes no está en esa posición aún. Y eso está bien, eso es bueno. Dios no te está llamando a dejar a tus padres como Abraham, porque no es el tiempo aún, pero sin duda el tomar el llamado de Dios significa dejar cosas que estorban para tomar el llamado. Y una de las cosas que podrías pensar hoy es qué te está retrasando en tu vida para poder obedecer a lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué son esas cosas que hoy te están retrasando en caminar con Dios? Y tú puedes poner tus mejores excusas y decir, Dani, es que no sabes, o sea, yo estoy pasando por esto y yo no puedo dejar por ti cosas, o sea, hay cosas que tú tienes que dejar. Y Dios le dice esto a Abraham y le dice, ok, Abraham, deja lo que te estorba y ven y obedéceme y ve las promesas que yo tengo para ti. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios le está diciendo a Abraham que de él va a venir un pueblo distinto, donde de él va a venir la promesa que en Génesis dio, que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, el Salvador. Y vamos a entender muchas cosas. Dios creó un pueblo de Abraham, el pueblo judío, Israel, no porque sean mejores que los demás, sino Dios decidió poner sus ojos y crear un pueblo y crear una cultura y un contexto para que el Salvador viniera y caminara sobre este mundo. Y Dios le está diciendo a Abraham, ven y ve lo que yo voy a hacer contigo. Y las promesas de Dios significan eso, salvación. Dios está ofreciendo salvación para la humanidad, diciendo que de Él vendrá esto. Y dice, serás de bendición. Le está ofreciendo honra. No solo eso, sino versículo 3 le está ofreciendo, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Le está ofreciendo su protección y caminar con Él siempre. Pero ve esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, una vez más prometiéndole la salvación, que la salvación vendría de él, de un hombre que vamos a ver que ya era anciano y de una mujer que no podía tener hijos. Dios le está ofreciendo eso, bendición y salvación. Y son las mismas cosas que Dios nos ofrece hoy. Y te está diciendo, ven y camina por aquí, deja lo que tengas que dejar. Yo tengo algo para ti aquí, salvación, bendición. No solamente bendición para ti, sino que pueda ser de bendición para otras personas. Las cosas que Dios te pide y su voluntad implican estas cosas. Así funciona esto. Dios te pide dejar algo terrenal para darte algo eterno. Y Abraham tiene que decidir si va a creer en Dios o no.
Y por el fruto de esta promesa, Dios le está prometiendo bendecir a toda la raza humana, porque el plan de Dios no era solamente redimir a los judíos, sino a toda la humanidad. Y le está diciendo, en ti, de tu familia, por lo que yo voy a hacer contigo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumplió en la historia, y Jesús vino al mundo. Y salvación para toda la humanidad. Y tú y yo, que no somos judíos, o sea, alcanzamos salvación. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era para todas las familias de la tierra. Y Abraham tiene que decidir si va a creer o no en Dios. Así como tú tienes que decidir si vas a creer en lo que Dios te está ofreciendo: eternidad, bendición, una nueva vida, un plan, un propósito. Dios le está invitando a caminar con Él. Eso es ser cristiano. Dios invitándote a caminar con Él, a conocerle, a hacer su voluntad en tu vida. Y Abraham tiene que decidir. Aunque las probabilidades para él, de esto que él está viendo, puede ser que las probabilidades no sean muchas, porque ya te dije, él ya es anciano y su esposa es estéril. Ahora, ¿qué hace Abraham con esto? Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y a veces el llamado de Dios no se presenta así, de una manera tan espiritual, y no hay algo tan sobrenatural y sorprendente. Ve, no nos dice que Abraham lloró y alzó sus manos y que hubo música bonita de fondo, ni nada místico. Nada más se nos dice: y Abraham se levantó y fue. Y no necesitas una experiencia religiosa, necesitas levantarte y obedecer a lo que Dios te está pidiendo. Y la fe de Abraham, vamos a ver que comienza aquí, creyendo lo que Dios le ha dicho. Pero mira lo que sigue diciendo, versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y el llamado era para Abraham, y decide llevarse a Lot con él. Y esto podríamos llamarlo como una obediencia parcial. Abraham obedece a la fe en Dios y camina, pero vamos a ver que constantemente Abraham parece ser que una mejor idea que Dios. ¿Por qué? Porque este hombre, que es el padre de la fe, era un hombre como tú y como yo, que de repente camina y da un paso, y en el siguiente paso ya quiere hacer su voluntad. Ahora, es mejor obedecer así. Y es mejor empezar a dar un paso y luego otro paso. Y vamos a ver esto, que para Abraham las promesas que Dios le dio son la gasolina para caminar con Él. Las promesas de Dios son transformadoras, son escalones que nos acercan a su propósito y eternidad. Las promesas de Dios le sustentarán en los días más oscuros. Las promesas de Dios no solo son para bendecirte, sino para ser de bendición a otros. Y lo que vemos es que Abraham empieza a dar pasos. Sí, pasos de repente cortos y pasos de repente uno para adelante y otro para atrás, pero no somos así tú y yo. Y esta gran fe de la que vamos a hablar de Abraham, y vamos a ver su historia en este tiempo, no empieza siendo una gran fe, sino empieza dando pasos pequeños. Y a veces hablamos de cosas muy grandes, pero tienes que empezar por eso, por dar un primer paso hoy. Esta obediencia parcial de Abraham sí le va a traer un poco de problemas después. Vamos a ver que retrasa un poco las promesas que Dios tiene para él, pero decide caminar. Vamos a ver eso, que la fe de Abraham no era perfecta, pero él crecería en fe y en obediencia hasta ser eso, como tú y yo lo conocemos, como el padre de la fe.
Pero así es nuestro caminar con Dios. Ciertamente va en crecimiento y siempre podemos crecer más. La fe de Abraham no fue perfecta, pero ¿sabes qué? Fue real. Y creo que algo que carece mucho hoy en día es una fe real en Dios. Hay mucha religiosidad y hay muchos actos que parecen ser de fe, pero carecemos mucho de una fe real. De vernos así vulnerables como Abraham, que da un paso y luego da dos hacia otro lado, que vamos a ver y vas a conocer su historia. Y vas a decir, oye, pues no se ve tan súper espiritual. No, porque era un hombre como tú y como yo. Pero obedeció y empezó a dar pasos. Y algo que tú tienes que hacer es escuchar hoy la voz de Dios, que está llamando a un hombre así como Abraham, con un montón de errores, que viene de un mundo totalmente diferente, que tenía un montón de problemas. Y Dios le dice, ven, y Abraham así como está y así como viene. Dios no le dice a Abraham, cambia todo, no le dice, obedece por completo, no le dice, haz todo perfecto, nada más le dice, ven. Y Abraham empieza a ir. Tú lo que tienes que empezar es eso, a venir a Él, a caminar hacia Él. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, por fin Abraham decidió salir de ahí y caminar y obedecer. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán como sus sirvientes, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y nada más es eso, que te levantes y camines. Que te levantes y dejes lo que Dios te está pidiendo y camines hacia adelante. O sea, Dios ya sabe lo que te va a costar dar los siguientes pasos, pero Dios va a estar ahí contigo. Y la fe empieza así, dando el primer paso. Es como aprendiste a caminar. Cuando eras chiquito, no sé si tus papás tengan videos. O sea, no quiere decir que un día te levantaste siendo bebé y empezaste a caminar como si nada y a empezar a correr y como si fuera algo natural para ti. No. Si les preguntas y te platican, bueno, pues mira, primero como que empezaste a gatear, ¿no? Y ya después te aventaste y te paraste y te agarraste de un sofá y entonces te hacíamos, a ver, ven, un solito, ¿no? Y como que no querías, ¿no? Y en el primer solito te caíste y te abriste la cabeza, y entonces esta cicatriz que tienes es porque empezaste a caminar. Pero empezaste a dar un paso. Y luego de ese paso te balanceaste, te caíste y te paraste y empezaste a dar otro paso. ¿Hasta qué? Hasta que empezaste a dar pasos continuos y hasta que caminar fue natural para ti. Así igual es con Dios. Dios está diciendo, ven chiquito, un solito, a ver, párate. Y dice, Señor, bueno, ahí voy, ¿no? Y das el primer paso. Y puede ser que después de ese primer paso des dos para atrás y caigas. Pero Dios no te va a dejar ahí, te va a decir, párate, empieza, da el siguiente paso. Eso es caminar en fe con Dios. No es pararte y de la nada decir, voy a hacer todo bien y pum, pum. Eso no sucede y eso es más emoción. Es así, dar paso a paso, caminando con Él, en fe, creyendo en Él, aunque sí, a veces te vas a tropezar. Pero ¿sabes qué va a pasar con el tiempo de dar pasos con Dios? Vas a aprender a caminar con Él. Y caminar con Dios va a ser en ti algo natural.
Y llegaron, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Este es un lugar súper importante para lo que sigue en la Biblia, Siquem. Pasan muchísimas cosas en la historia después de Abraham en este lugar, dice, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo son la familia de Cam, la que Noé profetizó que ellos iban a ser los siervos de sus hermanos, de Sem y Jafet. Y los cananeos estaban totalmente sin Dios y eran quienes gobernaban aquí. Entonces Abraham llega ahí y no llega enseguida a disfrutar de las promesas de Dios. Es más, Dios le está prometiendo que él ni siquiera va a ver, sino que de ahí él va a ser una familia para habitar en esta tierra. Y cuando llegó ahí, o sea, no era como, ya está listo, ¿no? Ya está listo Dios, lo que me dijiste. No, las promesas de Dios son así. Tienes que caminar y esperar en fe, pero son ciertas. Y vale la pena caminar y esperar por ellas. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y una vez más le está hablando a un anciano con una esposa estéril. Y Abraham tiene dos opciones y decir, ok, yo creo que ya me estoy volviendo loco. Yo creo que ya me está dando un poco de demencia. O sea, ¿cómo que a mi descendencia? Y cómo que este Dios que me escogió y que me llamó, ahora me está hablando directamente y me sigue hablando de cosas que son imposibles para mí. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, Abraham. Y cuando Dios te promete algo, ya sabe las probabilidades. Y Dios no se mueve por probabilidades. Y cuando Dios te llama y te dice, ven a mí, y voy a transformar tu vida, y voy a ser fiel para que camines conmigo y a terminar la obra que he empezado, y esas cosas que tú no has podido dejar, yo las voy a hacer por ti, y te daré vida eterna. Y dices, Señor, pero que no sabes mi situación y no sabes cómo soy, y estas cosas me cuestan trabajo y simplemente no hay probabilidades. Y Dios está diciendo, por eso mismo yo te lo estoy prometiendo, porque ya sé que esas cosas son imposibles para ti. Si no, no sería Dios. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y otra vez vamos a ver la fe de Abraham, en que Dios le dice estas cosas que son imposibles para él. Y ve cómo responde, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham cree importante que después de lo que Dios ha hecho y le ha dicho, él necesita tener un lugar donde se encuentre con Dios. Esto que está haciendo de poner un altar es decir, Señor, quiero tener comunión contigo y quiero escucharte todo el tiempo y quiero poder acercarme a ti. El altar es un lugar donde Dios trata con Abraham. ¿Qué le está diciendo a Abraham? Abraham, Dios, yo quiero una relación contigo. Con este Dios que me ha llamado y que me ha escogido y que me ha dado promesas que no sé cómo las va a cumplir, pero que yo he decidido creer en que las va a cumplir. Eso es un altar. Dios le recuerda la promesa, le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande, vas a tener descendencia, Abraham, y entonces ahí yo voy a hacer mi plan y voy a seguir mi obra, y va a venir salvación y vida eterna para toda la humanidad, Abraham. ¿Crees esto? ¿Y cómo responde Abraham? Y edificó un altar. Señor, claro que creo. Y es más, quiero seguirte escuchando y quiero seguir caminando contigo. Nuestro altar con Dios y donde nos encontramos con Él es a través de la cruz del Calvario, y es eso en nuestro corazón, ahí es donde rendimos todo. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y
vamos a ver que Abraham va a ser así constantemente y el pueblo de Dios también. No llega Abraham y se construye una casa simplemente en Canaán, sino habita en una tienda que es como una casa de campaña y posiblemente ramas o telas. Porque Abraham está listo para escuchar la voz de Dios y moverse. Y vamos a ver que Abraham se volvió un peregrino en esta tierra, donde no estaba aferrado a nada, sino estaba listo para cuando Dios le dijera muévete, quitar su tienda y seguir caminando. Dice, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Eso es lo que hace alguien que ha sido escogido por Dios y ha sido llamado y ha decidido obedecer a la fe. Empieza a caminar con Dios, empieza a buscarle, empieza a tener una relación con Él. La fe de Abraham se ve en su respuesta en adoración a Dios. Él decide creer, aunque la tierra no les prometida ni siquiera a él, sino a su descendencia. Descendencia que no tenía, que no había posibilidad, pero decidió creer. Y eso lo llevó a adorar, a buscar a Dios, a encontrarse con Él, a tener una relación con este Dios que le llamó y a esperar su promesa. Así es como funciona el llamado de Dios para tu vida. Dios te escoge de ahí de donde estás, así como estás. Te atrae a Él, te da hermosas promesas para caminar hacia la vida eterna y te llama a esperar la ciudad celestial. Y algo que me gustaría preguntarte es saber cómo está el altar con Dios en tu vida. Porque para muchos de ustedes Dios ya les ha escogido y tú lo sabes y Dios ya te ha llamado y sabe con quién se está rifando, sabe que no vas a obedecer a la primera, sabe que vas a dar un paso para adelante y dos para atrás, que te vas a caer, pero está empeñado contigo. Y no te va a dejar hasta que sigas creciendo en fe, en obediencia y empieces a dar pasos firmes hacia sus promesas y aprendas a caminar con Él. No te va a dejar. Está empeñado a que le conozcas de manera íntima y a que seas su amigo y camines con Él. Mientras esperas la ciudad celestial, pero entonces ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está ese lugar donde te encuentras con Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? A lo mejor ya sabes todas estas cosas, pero vives con un Dios ajeno, o sea, que ya te dio unas promesas y te abandonó o tú le abandonaste, pero Dios sigue esperando ahí. Dios sigue esperando ahí, sigue acercándose a ti todos los días, así como en el Edén, al aire de la mañana, de la tarde, ahí está. Ahí está queriendo revelar su voluntad a tu vida, ahí está queriendo te dar fuerzas para seguir caminando y ahí te está esperando, que camines de su mano, que seas su amigo. Y entonces que si por alguna razón has dejado ese altar en tu vida, lo puedas recuperar y retomar y empieces a disfrutar una vez más de eso, del Dios que te llamó. Así como eras, así como estabas, para hacer de ti eso, una obra totalmente nueva, para que seas una ficha en el tablero de su plan, de su propósito, para que vivas por cosas eternas que realmente valen la pena. Dios te está llamando, Dios te ha escogido, Dios tiene un plan para ti y está esperando que te acerques a Él una vez más. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque como Abraham hemos escuchado tu llamado y nos has sacado así de nuestro rollo y de nuestra tierra
y nos has pedido dejar cosas. Pero son cosas que realmente, comparado a lo que tienes con nosotros, pues no deberían ser tan difíciles de dejar, porque tú nos prometes cosas de un valor eterno. Entonces hoy, si alguien está atorado en esa etapa de no saber seguir a Dios, si seguir a Dios o aferrarse a sus cosas, que hoy pueda decidir dejar lo que tenga que dejar para caminar contigo y dar esos pasos de fe. Que si hoy alguien está ahí temeroso de caminar contigo y da un paso y dos para atrás, que sepa que eso simplemente tiene que seguir levantándose y caminando contigo. Que tú ya sabías que no iba a ser una fe perfecta ni una obediencia perfecta al principio, y que tú le vas a ayudar para que aprenda a caminar contigo. Que tú te revelas y te quieres revelar a nosotros como nuestro amigo, que camina con nosotros. Que les des, Señor, hermosas promesas de manera personal a cada uno para que puedan caminar contigo, esperando la ciudad celestial que nos has prometido. Y que si alguien ha olvidado y ha dejado su altar, ese lugar donde se encuentra contigo, esa comunión contigo, abandonado, que hoy lo pueda recordar que tú le has llamado, y entonces refrescar su altar y tener una comunión fresca contigo cada día. Y yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.